Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Bienvenidos a Disco Jazz, el programa en el que podrás escuchar la mejor música jazz contemporánea, clásica y en español. Como siempre te acompañamos Ambrosio Ramírez y David Serrano. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues sí, efectivamente vamos a entrar en una nueva edición de Disco Jazz y vamos directamente a entrar en materia para que nos dé tiempo en esta hora de programa a lo máximo posible. Y hoy, David, vamos a empezar nada más y nada menos que con el gran John Coltrane, que ya era hora. Ya era hora de que sonara en Disco Jazz, ¿verdad? Ya era hora. Bueno, yo creo que favorito, ¿no? Para ambos, saxofonista imprescindible en la historia del jazz. Abrió caminos, servido para todos los que han venido después como ejemplo. Tiene un recorrido muy amplio, es muy distinto el Coltrane que empezó en los años 50 al Coltrane que acabó en los 70. Esa espiritualidad con el que se fue dotando con el paso del tiempo. Incluso hay una iglesia, efectivamente, iglesia coltraniana. Iglesia coltraniana que, bueno, pues fíjate, alaban su música, ¿no? Y su mensaje musical. Sí, todo a raíz de su famosísimo A Los Supreme. Sí. Es un disco con una espiritualidad latente. Y bueno, mucha gente marca un antes y un después de ese disco en la historia del jazz. Así es, un disco muy espiritual y, en fin, uno de los grandes trabajos de John Coltrane. Hoy nos vamos a quedar con otro, para mí quizás mi disco favorito entre los muchos que me gustan de Coltrane, y es un disco que también a él le gustó bastante en su momento. Estoy hablando del Blue Train, un álbum de 1957 con una formación maravillosa, y que en una entrevista por allá en 1960 Coltrane lo definió como su álbum favorito entre todos los que había publicado hasta el momento de su autoría, pero claro, luego hizo muchas más cosas, ¿no? Claro, y es un disco muy popular, que tiene un éxito estupendo. Seguro que sigue siendo de los más vendidos a día de hoy. Sí, bueno, pues con una formación de lujo, como ya decía, la trompeta de Lee Morgan, el trombón de Curtis Fuller, el bajo de Paul Chambers, el piano de Kenny Drepp y la batería, atención porque la pieza que vamos a oír a continuación destaca muchísimo la batería de Philip Joe Jones. Estoy hablando de esta pieza que lleva por título Locomotion. John Coltrane para comenzar hoy Disco Jazz.
Bueno, pues ahí queda eso. Tremendo este Locomotion, ¿eh? Es una pieza. La sucesión de solos, sí. Lee Morgan, Curtis Fuller, John Coltrane, la batería. No da tregua, ¿eh? No.
Bueno, y seguimos con un registro similar, porque vamos con un guitarrista que empezó en los años 50 también. Lo que pasa que, bueno, se ha extendido hasta prácticamente el siglo XXI. Es Kenny Barrell. Sí. Kenny Barrell es, vamos, también una referencia en este instrumento. Efectivamente, como guitarrista, desde luego es uno de los que más ha influido a todas las generaciones que llegaron luego, ¿no? Tiene el bebop y el blues como hilo conductor de su música, y bueno, a partir de los años 50 fue muy demandado como acompañante. A modo de curiosidad, es impresionante cuando comprobé el primer disco que grabó Kenny Barrell. O sea, la primera vez que entró en un estudio a grabar, lo hizo junto a Coltrane, Milt Jackson, Dizzy Gillespie y el bajista Percy Head. Bueno, buen debut. Bueno, vamos, magnífico, mejor debut imposible. O sea, la primera vez que entras a grabar con estos monstruos. El álbum que grabó es un álbum de Dizzy Gillespie, el Tintindeo. Bueno, tiene dos obras que sobresalen sobre las demás. The Cats, del año 56, grabado con John Coltrane, Tommy Flanagan y Idris Suleiman. Y bueno, la que está considerada su obra maestra, el Midnight Blue. Sí. Esto, a todo que sea seguidor de jazz, el Midnight Blue de Kenny Barrell le debe de sonar. Es un álbum grabado para el sello Blue Note. Se combina con el saxo tenor de Stanley Torrentine, el bajo de Major Honey, el batería Bill English y Ray Barretto en la conga. Es un disco muy bluesero. De este disco del Midnight Blue de Kenny Barrell vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Midnight Blue.
Bueno, pues maravillosa pieza de Kenny Burrell. Y efectivamente, va muy bien en la línea con la que hemos comenzado el programa. John Coltrane, Kenny Burrell, y para no romper esta cadena de monstruos del jazz, vamos a seguir con Chet Baker. Vaya, hay que ver, Ambrosio viene hoy. Sí, bueno, hoy vamos a por todas. parece que es Día de Reyes hoy. Chet Baker in New York, este clásico álbum del gran trompetista, grabado en 1958, lanzado por el sello Riverside. Es un disco que forma parte de esa gran discografía que lleva el gran Chet Baker, con tantos discos en su haber y tantos momentos, ¿no? Bueno, es que Chet Baker tuvo una vida y una carrera, digamos, accidentada, ¿no? Bueno, con muchos vaivén, muchos altibajos. Idas y venidas, altibajos, en fin, suele ocurrir en muchos músicos, ¿verdad? Y bueno, pues nos hemos centrado en este Chet Baker in New York. Podríamos haber elegido cualquier otro, porque tiene, como ya digo, grandes discos en su haber. Pero nos vamos a este clásico trabajo para quedarnos con un tema que lleva por título Solar, que es una composición de Miles Davis, y con una formación maravillosa también. Fíjate que repite Philly Joe Jones a la batería, Paul Chamber al bajo, Al Haig al piano, Chet Baker a la trompeta.
Disco Jazz. On a lazy afternoon. Mother against daughter. Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Continuamos en Disco Jazz, tiempo ya de recibir a nuestro compañero Pedro Marín, como siempre, para ofrecernos sus recomendaciones de jazz en español. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos, compañeros. Un día más. Hoy vamos a dar paso al saxo alto de un barcelonés llamado Alfons Carrascosa. Este hombre pues lleva ya en la escena del jazz bastante tiempo, nos podemos remontar a los años 80, ¿no? Bueno, aunque Carrascosa inicia su estudio con el clarinete en el Conservatorio de Barcelona, rápidamente se proyecta hacia el saxo, ¿no? Participando en seminarios internacionales con músicos de la talla como Ben Riley, Wallace Roney, Lee Evans y Billy Hart. Y nada, más tarde formó parte del mítico grupo Vivo por un Octeto, ¿no? Con el que obtuvo varios premios en el Festival de Jazz de San Sebastián. Nos remontamos en los años 1985, más o menos, ¿sabes? Y nada, en el 1993 se trasladó a Estados Unidos, residiendo en Nueva York y en Boston. Y ahí estudió con gente de la talla como Jerry Bergonzi y Bill Pires, entre otros. Y nada, ha realizado varias giras, una de ellas con Jan Toussaint, miembro de los Jazz Messengers, del mítico baterista, del grupo del mítico baterista Art Berkeley, ¿no? Y nada, en la escena nacional ha colaborado con supergrupos como los Independent Jazz Quartet, el Madrid Barcelona Project, del guitarrista madrileño Joaquín Chacón, y con la Big Band de Jazz de Tarrasa, entre otros, ¿no? Y aparte, bueno, pues también es líder de su propio grupo, como es el Alfons Carrascosa Grupo y el Alfons Carrascosa y Segundo Cónclave. Y de este segundo grupo, hablamos del Carrascosa Segundo Cónclave, pondremos el álbum editado en el 2002 y que lleva por título el nombre del grupo, ¿no? Segundo Cónclave. Y de cual pondremos el tema 8, titulado El Trombudista. Un tema curioso, ¿no? Sí, la verdad es que es un título guapo. Es un juego de palabras, ¿no? Y bueno, pues un tema que con muchos aires latinos, ¿no? Recordando a esas grandes descargas, ¿no? Que tiene este género como es el Latin Jazz. Y bueno, acompañando a Alfons Carrascosa tenemos a Bené Palet a la trompeta, José Reynoso al piano, Ignacio Zamora al bajo, David Gómez a la batería y Vicente Soler a la percusión. Sin más, damos el paso al tema y a disfrutarlo. Y hasta la próxima. Muy bien, amigo, hasta la próxima. Adiós.
Bueno, maravilloso el saxo de Alfón Carrascosa con este tema casi de jazz latino, como bien decía Pedro. Sí. Y bueno, esa mezcla de jazz latino y jazz español que también queda cuando tenemos a una figura como Alfons al frente de ella. Pasamos de Alfón Carrascosa a lo que yo llamaría el misterioso caso de Chris Potter. Mm. Porque Chris Potter, un saxo tenor básicamente, es uno de mis saxofonistas favoritos. Sin embargo, en mi opinión, no goza del reconocimiento que debería, ¿no? A ver, digo lo de misterioso caso porque, bueno, tiene muchísimos discos como acompañante, alrededor de 150. Eso te iba a decir, que ha tocado con todo el mundo. Efectivamente. Es que, fíjate a lo que voy. Ha tocado, es habitual en formaciones de Dave Douglas, Dave Holland, David Binney, Paul Motian, Pam Metheny. Es lo que en Estados Unidos los americanos llaman un first call sideman. O sea, cuando tú tienes que llamar a un saxofonista, la mayoría, en el primero en el que piensan es en Chris Potter. Claro. Después, la crítica está con él. Ha tenido muchos premios de revistas de crítica. Hay revistas como Downbeat que hace encuestas a los lectores, Sí. y también suele salir de los primeros Chris Potter. Pero sin embargo, tú le preguntas a alguien, dime el nombre de un saxofonista, y nadie se acuerda del pobre Chris Potter. Por eso Bueno, y quizás sus ahí falla algo, no sé. sus discos como líder a lo mejor tampoco. No, él se ha rodeado siempre de unas buenas formaciones y tiene un directo muy bueno. Aquí en España suele venir. Sí, lo hemos visto en alguna ocasión. Sí. Es habitual en Granada, creo que por Cádiz también ha venido alguna vez, creo haberlo visto. Vamos a ir de la amplia discografía de Chris Potter. A mí uno de los discos que más me gustan es Vértigo, un disco a cuarteto del año 1998 con el sello Concord. Y este Vértigo fue nombrado entre los 10 mejores, ya empezamos, entre los 10 mejores discos de jazz de ese año por la revista Jazzist y por el New York Times. Es un disco a cuarteto, como ya hemos comentado, con Carl Rosenwinkel a la guitarra, Scott Colley al bajo y Billy Drummond a la batería. De este Vértigo escucharemos el tema que abre el álbum, Shiva.
Maravilloso, Chris Potter. Continuamos en Disco Jazz con otro saxofonista. Vamos a disfrutar del gran clásico que nos trae Stan Getz, increíble... Otro manco has traído hoy. Desde luego, ¿eh? Vaya figuras que están pasando hoy por el programa. Es el Ambrosio que tiene que venir más a menudo. Bueno, pues de él vamos a oír un tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ¿no? De su etapa ligada a la bossa. Antonio Carlos Jobim al piano, Joao Gilberto a la guitarra, Tommy Williams al bajo y Milton Banana a la batería, en una grabación de 1963 realizada en Nueva York, el famoso Oh Grande Amor, que en el saxo de Stan Getz pues suena de una manera impresionante, te deja sin palabras, ¿no? Hay que decir que está considerado Stan Getz como uno de los más importantes saxofonistas tenores de la historia del jazz, ¿no? Fue conocido por el sobrenombre de The Sound, el sonido, o sea que palabras mayores cuando hablamos. Sí, especialmente pues ese tono cálido, ¿no? Y lírico, ese tono apacible, ¿no? En temas como el que suena a continuación. Esquecer falso amor e uma vontade de morrer. Seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração. Com perdão pra quem chorou.
Pues así de bien suena este Oh Grande Amor con la voz de Joao Gilberto, la guitarra también, como comentábamos, y el resto de la formación de lujo que creó un antes y un después en la mezcolanza entre la bossa nova y el jazz. Efectivamente, fue uno de los exponentes claros de este género que por allá en los 60 tuvo muy buena aceptación. Todos los músicos, o gran parte de ellos, se acercaron. Sí, acabaron picoteando sí, algo de haciendo bossa, sí. Haciendo algo de bossa, esa mezcolanza fantástica y maravillosa. Y bueno, pues Jazz es uno de los ejemplos claros, ¿no? Más Con palpables. el resto de músicos brasileños. Pues dejamos a Stan Getz y vamos con Brady Younger. Y bueno, he repasado un poquito en esta semana su discografía y la verdad que es muy variada y bueno, yo creo que merece que nuestros oyentes la escuchen porque me ha gustado bastante. Bueno, no hay muchos músicos que toquen el arpa en el jazz, o al menos que destaquen, ¿no? Que resalten. A mí me viene a la cabeza Castaneda y poco más. El Mar Castañeda. Bueno, te voy a decir un nombre que a lo mejor no lo relacionas con el arpa. Alice Coltrane. Alice Coltrane. Sí. Alice Coltrane es muy conocida Sí. por tocar el piano, la mujer de John Coltrane. Pero también toca el Pero arpa. también tocaba el arpa y es referente de esta chica, de Brady Younger. Brady Younger es de Nueva York y tiene a Alice Coltrane y a Dorothy Ashby, que es otra de las grandes figuras del arpa en el jazz. Pues con ella nos despedimos por hoy. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.